y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Hubo Transformación Global. Estamos de verdad muy contentos porque todos los domingos, ya por tercer domingo consecutivo, nos han permitido ingresar a sus hogares. Recuerden que también los días sábados a las 6 de la tarde nos pueden sintonizar. Ahí está la repetición del capítulo anterior. Hoy día no se pueden perder este capítulo porque va a estar íntegramente dedicado a la salud. Vamos a hablar de la salud emocional de los chilenos post pandemia, pero también de la salud física. Le pregunto a usted en su casa, ¿le pasó que en la pandemia como que se relajó un poquito de más, empezó a comer más grasita, dijo ya, no me voy a estresar, voy a ver tele, dejo la vida deportiva, la vida sana de lado, y hoy día le ha pasado la cuenta, le ha costado mucho retomar la actividad física? Comenten en las redes sociales, en Twitter con Hugo O'Higgins, ¿cuál es tu caso? Porque hoy día tenemos dos tremendos expertos para hablar de cómo podemos retomar esta vida física que tan necesaria es para la salud. A mi derecha tengo a una tremenda mujer, ella es campeona, así lo voy a resumir. Carol de la Paz, seleccionada de karate del Team Chile y atleta clasificada a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, gran evento que se viene el próximo año en nuestro país. Multicampeona nacional, 11 títulos en kata y es séptima del mundo. Yo te aplaudo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy Oye, gracias por estar Feliz acá, de estar aquí. Por hacerte un tiempo, porque queremos ahí incentivar a la gente a que haga deporte y hablar de la realidad de los deportistas de alto rendimiento en nuestro país. Y a mi izquierda también, tremendo, estoy con Marcelo Muñoz, director de la Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Bernardo O'Higgins. Marcelo, también te voy a aplaudir yo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Marco, por invitarnos. Muy bien. Aquí ansioso de comenzar el programa. Oye, entretenido porque queremos hablar un poquito del deporte. Siempre ha sido, siento yo, Marcelo, voy a comenzar contigo en esta ocasión, siempre el chileno ha sido medio flojo. Me da la impresión porque no se nos ha estimulado mucho la vida física, la educación física, ¿cierto? En el colegio era como la actividad que de repente hay que evadir, ya, evadimos educación física, el resto no se puede. Pero post pandemia pareciera ser que ya los índices de obesidad se dispararon. ¿En qué realidad nos encontramos acá en Chile? A ver, fue bastante auspicioso el hecho de que antes de la pandemia estábamos todos activos y la pandemia nos detuvo. En realidad, desde el año 2000, incluso de unos años antes, los índices de sedentarismo, de vida sedentaria, de obesidad y sobrepeso han venido incrementando, se han venido aumentando. Por lo tanto, la pandemia lo único que vino a hacer era a reforzar esta mala conducta, y hoy día nos encontramos prácticamente con un 30% de niños con sobrepeso, con obesidad, de hecho, un 27% con sobrepeso, un 30% con obesidad. Entonces, estamos hablando de cifras bastante altas que no solamente tienen una condición estética que es la de menos importancia, el tema de salud, sino que el tema de salud. Y ahí es donde tenemos que apuntar y entender que efectivamente el control del peso sumado al aumento en la actividad física tiene consigo un beneficio en la salud y en la calidad de vida. Sin duda. Carol, este punto que Marcelo nos detalla, nos ha costado entenderlo como sociedad. Me da la sensación, yo me voy a transparentar el tiro, yo pertenezco al porcentaje de los flojazos para hacer ejercicio, me obligo constantemente, pero me cuesta mucho. Tenemos muy asociado la vida deportiva a la belleza y nos ha costado entender que más allá de la belleza, de un cuerpo bonito, entendiendo la subjetividad de lo bonito, ¿cierto?, tiene que ver con salud principalmente. Tienes toda la razón. Yo como deportista, bueno, puedo ver dos lados, pero ha habido un avance, es lo que se puede ver. Antes ver a alguien correr en la calle era raro. Sí. Hoy en día sí, hay más. Y sobre todo, ojo, después de la pandemia, yo tengo el lado B de la pandemia. Ah, sí, mira, sí. ¿Cómo así? Es muy interesante. Para la pandemia, me tocó vivir una pandemia bastante buena, en términos de que estuve en el centro de alto rendimiento y se nos permitía entrenar porque estábamos encerrados y teníamos todo el equipo para poder hacerlo durante las mañanas. Y con esto nacieron todos los entrenamientos online, ya que no se podía acudir a ningún gimnasio, y se me dio la oportunidad de ser la encargada de karate para el Ministerio de Deporte, y estábamos online, estuvimos desde abril del 2020 hasta diciembre del 2021. Y entonces pude conocer la otra realidad de las personas que se volvieron personal trainer desde sus casas y que la pandemia les obligó, o ellos decidieron, ¿no?,
preocuparse un poquito también de la salud y empezaron a ser entrenadores y nacieron muchos deportistas de la pandemia. Carol, y mira qué interesante ese punto, porque efectivamente, claro, empezaron estos entrenamientos online, Sí. pero me pasa que, por ejemplo, la información, y yo soy un tipo que siempre está tratando de investigar, de conocer muchas cosas, esa información siento que no se expandía por vías comunicacionales correctas, como que era de muy poquitos el conocimiento. Exacto. Entonces tal vez ahí falló desde el ministerio en ese momento de hacer más masiva esta información. Sí, yo pienso que debió pasar por la televisión. A veces había un número bueno de gente conectada, pero como era para todo el país y a la vez gente de otros países también podía hacerlo, era poco en relación a la cantidad de chilenos. Claro. Era poco, entonces creo que ahí faltó un poquito de marketing con eso. Sin duda, ya, pero y ahí con lo que tú me dices de estos entrenamientos online, Marcelo, de inmediato a mí se me abre una dificultad. ¿En qué sentido? Yo también intenté los entrenamientos online, lo voy a hablar desde mi experiencia. Dije, fantástico, no tengo que ducharme antes, qué sé yo, lo hago desde la casa, todo bien. Pero había un tema con las lesiones, porque había un asunto de algún modo en que nosotros estábamos frente a un computador con un profesor, pero no es lo mismo que un profesor te esté corrigiendo la postura en ese segundo, en ese instante. ¿Se incrementaron las lesiones? Más que incrementarse en sí, tendieron a variar el tipo de lesiones. Principalmente antes de la pandemia, aquellas pocas personas que practicaban actividad física tenían lesiones osteomusculares muy recurrentes. Sin embargo, durante la pandemia se asociaron más las lesiones a ámbitos posturales, a malas posiciones que uno toma en la casa, tanto para el computador o para la televisión. Recordemos que el tiempo de la pandemia lo que generó en las personas era que estaban más tiempo en la casa. Por lo tanto, no estamos hablando tampoco de grandes espacios, sino que estábamos dedicados a estar en el computador por las reuniones online, por las clases online, sumado a la televisión, sumado a que no se podía salir. Por lo tanto, uno se iba acomodando en cualquier lugar y eso generó muchas lesiones y muchos malestares desde el punto de vista más postural que desde el punto de vista más asociado a la actividad física. Así que ahora que se está retomando, de hecho, la presencialidad... Estamos como más oxidados, ¿no? Exactamente. Ahora sí se empiezan a sentir entonces estas lesiones que están asociadas a movimientos articulares, a contracturas, a desgarro, a situaciones por estrés o fatiga, porque claramente después de 2 años sin hacer nada, mucho más inactivos que antes, el cuerpo resiente la carga, sumado al aumento del peso, ya la inactividad, ya brutalmente inactividad física. Entonces, claro, uno empieza a tratar de moverse, estas clases online, también las personas trataron de seguirla, pero hoy día es donde se está viendo más fuerte esta relación de el inicio con la lesión. Carol, cuando hablamos de la gente en general, ¿cierto? De los que no somos deportistas, que nos cuesta, que la lesión, que hoy día estamos en buen chileno más oxidados, nos cuesta más, y quiero que Marcelo después nos enseñe, nos ayude a cómo motivar a la gente, cómo podemos partir en el deporte. Tú cuentas, tú me dices que tuviste una realidad en el fondo bonita de que pudiste encerrarte en un lugar con deportistas de alto rendimiento y empezar a hacer lo tuyo. Pero no fue la realidad de todos. Me imagino que a los deportistas, la gran mayoría de alto rendimiento, les costó. Vimos algunos que tuvieron que hipotecar su living, su comedor, empezar a entrenar ahí. Hay muchos deportes que además son grupales. Y en ese caso no había cómo poder seguir entrenando. ¿Se sintieron apoyados realmente por el organismo, por el ministerio adecuado en ese minuto? Bueno, en el caso mío que hago kata no era un problema, pero Claro. en los que hacen kumite, que trabajan en pareja, que necesitan una pareja, se tuvieron que adaptar, como dices tú, su gimnasio y estar con un monito, con un punching ball para poder hacer sus entrenamientos. Que nunca va a ser lo mismo, me imagino, ¿no? No, nunca va a ser lo mismo, pero creo que los deportistas que estaban afuera, nosotros los llamábamos así porque nos tocó estar ahí dentro, fue bastante complicado seguir el régimen de los entrenamientos y sobre todo porque no teníamos un fin para esos entrenamientos. Tuvimos que cambiar todo. No sabían en el fondo para cuándo estaban entrenando. Nadie sabía nada porque podía ser para un mes más o para 3 años. Nadie sabía en ese momento que se había suspendido todo lo del año y nos iban diciendo de a poco. Entonces, para empezar había que hacer un entrenamiento de mantención porque no era con ningún objetivo.
creo que fue un poquito retrasado el tema de la vuelta. La vuelta fue complicada. El durante todos se las arreglaron en sus casas. No conozco el caso de algún deportista que haya dejado de entrenar. Cada uno se las arregló. Pero la vuelta al centro de alto rendimiento fue tremendamente complicada y muy exigente. Yo de hecho tuve que hacer un viaje post pandemia, no, fue después, entre 20 y 2021. ¿Ya? Entonces cuando volví, cuando yo me fui todavía no tenía las vacunas, porque no habían salido. Entonces cuando volví me las tuve que colocar y no podía entrar al centro de alto rendimiento. Porque no estaba ahí con la porque vacuna. No estaba con la al día, vacuna. Entonces, para muchos fue Pero a la vez necesitabas entrenar. Exacto. Para muchos fue muy complicado el tema de la continuidad de los entrenamientos y para qué estábamos entrenando. Qué loco todo lo que vimos. De repente uno lo dice, y tú lo dijiste así como post pandemia, de repente se nos olvida que seguimos viviendo en pandemia, pero parece efectivamente que pasó hace mucho tiempo. Marcelo, desde tu expertise, ¿sientes que las políticas estatales han estado a la altura para incentivar efectivamente al chileno promedio, a las personas, al ciudadano de pie, como se nos llama, ¿cierto?, para entrar en la actividad física? ¿O falta mucha información todavía? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que eso va a depender mucho de opiniones personales, ¿cierto?, de las vivencias. Sin embargo, siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Hay una frase que dice, es mejor un poquito que nada, y también se aplica para la actividad física. Es mejor hacer poquito y ir de a poco Ya, pero que ¿qué no tan hacer poquito nada. es bueno? Ahora, Para los flojos, como es que yo. entre no hacer nada y hacer 10 minutos, haz 10 minutos. ¿Pero es efectivo 10 minutos? Lo que pasa es que lo que estamos formando en un inicio principalmente es lo que tú decías, tratar de dejar de oxidarnos, empezar a movernos y generar un hábito. Si al final de cuentas la actividad física es la generación de un hábito de vida saludable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, se lo digo a los alumnos de la carrera de Pedagogía en Educación Física, ellos son profesores para estimular la actividad física desde el colegio, y también se lo digo a los alumnos de la carrera de entrenador, que ellos, la visión que tienen tiene que ver más competitiva. El hábito es como el lavarse los dientes. Hoy día nadie piensa en salir de su casa si no se lava los dientes. Te los lavarás más rápido, más lento, claro, ¿cierto? Antes más ahora que no usamos mascarillas. Más ahora que no estamos usando mascarillas. Pero es un hábito y uno lo asume como algo propio del día a día. Mientras eso no pase con la actividad física, la gran parte de la población, una de las principales razones que hay la población para no moverse es tiempo. Pero uno dice, pero tiempo, 10 minutos, 15 minutos que yo me pueda mover son efectivos. Entonces, ahí es donde tienen que apuntar las políticas públicas principalmente, uno, a dar un abanico muy amplio de actividades, porque otra parte de la actividad física es que siempre me dicen que tengo que hacer lo de siempre, cuando uno de los aspectos que a lo mejor lo conversamos más adelante, ¿qué hacer para que se mueva la gente? Bueno, dale lo que quiera hacer, que sea motivadora para ti. Si yo tengo actividades físicas que no son motivadoras o ejercicios o deportes, no los voy a hacer por una razón lógica. La motivación es lo primero que me mueve para poder realizar. Pero la motivación no porque, a ver, motivaciones son múltiples, ¿cierto? Como los colores, tenemos muchos. Claro. La motivación inicial no tendría que ver con lo que tú decías al principio, con esta información de que el deporte no es para tener el 90-60-90, no es para tener este cuerpo de Barbie o de Ken que está heteronormadamente establecido, sino que más bien tiene que ver con un tema de salud, con poder llegar a los 40, 50, 60 con un buen estado de salud y no caerte y quebrarte la pierna. ¿No tendría que ser esa como una motivación inicial, atacar eso desde es parte la de lo que tendría que legislatura? reforzar, claro, eso es parte de lo que tendría que reforzar la política pública. El uso de las plazas, tenemos plazas que están prácticamente perdidas, que están abandonadas, donde efectivamente se pueden desarrollar métodos y acciones de actividad física. El contar con profesionales que puedan desarrollar actividad en esas plazas, efectivamente va a seguir fomentando la actividad física. Hoy día vemos, como decía muy bien nuestra seleccionada, Carol, vemos que estuvo el entrenamiento virtual, pero también vimos que muchos de estos entrenadores y muchos de los profesores empezaron el entrenamiento en las plazas, es decir, ocupemos los espacios públicos para efectivamente movernos, acompañado de lo que tú muy bien dices. Cuando entendamos que el hábito de la actividad física mejora mi calidad de vida, independiente de lo estético, mi calidad de vida, le voy a tomar el peso y el gusto a realizarla independiente el día, el momento y cómo me encuentre.
Claro, porque de repente, ahí me da risa, a veces uno ve salir del gimnasio a gente que tú decís hizo 2 horas, pero sale con el pucho en la mano. Entonces, en el fondo se metió al gimnasio básicamente por un tema de estética, no de salud. Carol, ahí estábamos atacando cómo se ha aportado, ¿cierto?, el Estado del gobierno con respecto a este incentivo de la ciudadanía. En tu caso, en los deportistas de alto rendimiento, en los seleccionados, porque siempre se hace la crítica de que en Chile es como el fútbol es el único deporte. Desde la interna, que tú lo estás viviendo, ¿cómo son los apoyos gubernamentales en el caso de ustedes? ¿Están a la altura? ¿Están muy al debe? Es un tema bastante amplio, que no podemos discutirlo aquí todo. Mi opinión personal es que el deportista se debería formar desde la sala cuna, desde el kinder. En el mismo colegio, tener las especialidades para empezar a entrenar, entrar en una especialidad que a ti te guste, y cuando tú llegues a ser juvenil ya seas experto. Entonces pasas a ser a la selección adulta y vas a ser un campeón. No va a haber nadie que te baje del podio, pero no está eso en las políticas de Estado como en el Ministerio de Deportes. No existe eso todavía en Chile. ¿Se sigue viendo la actividad física como una actividad recreativa sin mayor importancia? Ha mejorado un poco en la mirada que había hace 10 años atrás, 20 años atrás. Ha mejorado un poco eso de decir, ay, es deportista, pobrecito, es deportista. No va a hacer nada de su vida. Creo que hay que profesionalizar, y la profesionalización viene desde pequeñitos. Cuando tú llegas a las grandes ligas, ya tienes que saber. Tuve la oportunidad de vivir fuera de Chile. ¿Ya? Y las redes que se mueven en Turquía, por ejemplo, con el deporte, que es muy masivo, un país muy grande, los karatecas, o todos los deportes, desde la básica, los niños tienen campeonatos todos los fines de semana. Acá no hay. O sea, nosotros tenemos un nacional en el año. Claro. Y luego no nos vemos las caras hasta el próximo año. Entonces, si tú piensas, cómo el chico que no medalló no va a ir a competir afuera y tiene que esperar un año más para tener la posibilidad, claro, con todo lo que significa, lo que entrenaste, lo que te sacrificaste, a lo mejor te tocó un mal día, estabas enfermo, pero te toca esperar un año más. Entonces, salen 2 a competir y los otros 5 o 10 que quedaron ahí se pierden durante un año. Qué importante Falta lo que mucho apoyo para sí, eso. Qué importante lo que decís, Carol, porque además el deporte, Marcelo, no sé si estás de acuerdo conmigo, tiene mucho que ver con el estímulo, tiene que ver con la relación, más allá de que no sean deportes colectivos, con ver a tu compañero, con ver a otra persona competir, con estar constantemente en la actividad, que cada día sea una motivación, porque como tú dices, puede ser un día malo. Tú como director, ¿cierto?, de la escuela de... No, me quiero equivocar, oye. Mira que he tenido director de la Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo ven esa realidad ustedes? ¿Cómo la atacan o la inculcan a los estudiantes? A ver... como los procesos de continuidad que tienen que existir. Efectivamente, como te mencionaba, al generar un hábito, el hábito parte en algo muy potente para la sociedad, que es la educación. Y ahí se nos contrapone cómo generar un hábito cuando la educación física, como tú decías al inicio, junto con otras asignaturas, siempre son relegadas por una estructura muy tradicional y un poco arcaica de mi punto de vista, de entender que solamente el lenguaje y el razonamiento lógico es lo útil para las personas, para el desarrollo, cuando la actividad física en el fondo toca las 3 áreas, la psicológica, la social y la deportiva, y la física. Por lo tanto, nosotros en el colegio le enseñamos, mediante la educación física, mediante la actividad física, a socializar. Por lo tanto, cuando yo socializo, cuando también me reconozco, cuando me autopercibo de otra forma, cuando veo que eso va acompañado también de estímulos y de relaciones con mis compañeros positivas, claramente empiezo a descubrir otro tipo de línea. Por lo tanto, nuestros alumnos, aquellos que se forman como profesores, lo que tienen como objetivo final, o mejor dicho, como camino a recorrer, es cómo ponemos a disposición las estrategias didácticas y metodológicas para que los niños entiendan a la actividad física o a la educación física escolar, no como lo tradicional. De hecho, hoy día ya no se estila esa clase tradicional de vueltas a la cancha, vueltas a la cancha. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y yo soy de esa generación. Claro, y estábamos ahí dando vueltas a la cancha. No, hoy día la idea es que cada niño tiene un potencial y cada niño puede desarrollar un movimiento, y el profesor en el colegio
la idea es que ponga a disposición distintas estrategias para que cada uno de ellos se sienta integrado en la educación física. Y desde el punto de vista del entrenamiento, si ellos salen de cuarto medio queriendo al cuerpo, efectivamente van a tomar estas clases adicionales y las políticas públicas van a poder enlazarse, porque en el fondo ya no van a ser gastos perdidos donde no llega nadie, sino que va a llegar gente cuando le ponemos a disposición clases, circuitos o formas de entrenamiento gratuitas. Por lo tanto, nace muy bien desde el recién nacido, donde se puede generar estímulo en la sala importante, en la sala cuna, importante el apoyo de su red de apoyo, familiares, papás, que empiezan a estimular el movimiento y luego, bueno, empiezan a crecer tanto los tiempos como las intensidades de ejercicio que los profesionales de la actividad física deben conocer muy bien. Perfecto. Para poder prescribir el ejercicio de manera correcta. Qué importante eso de poner el énfasis en el fondo en las habilidades en la persona, más allá de cumplir un programa por cumplirlo efectivamente, porque tenéis que estar cumpliendo horas. Carol, cuéntame, hablamos de Santiago 2023, lo que se viene a nivel deportivo, que muchos dicen es como uno de los eventos o el evento más importante después del Mundial de Fútbol del 62 en nuestro país. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué se viene? ¿Cómo te estás preparando? Estamos empezando, vengo llegando de un viaje y vamos a empezar con un periodo básico, que es ya todo apuntado al próximo año, desde enero en adelante, puliendo la parte técnica. Lo mío es evaluado técnicamente y atléticamente. Igual que la gimnasia, tiene 7 jueces. Lo que tiene que ver, para explicar a la gente, con las posturas, de alguna forma, las posiciones de karate, que son una secuencia técnica de defensas y de ataques. Siempre va a ir una defensa primero, porque es defensa personal. En un kata nunca es un ataque primero. Y tú lo haces en individual o en equipo. En el caso de Santiago 2023 solo hay individual masculino y femenino, una categoría. Frente a 7 jueces que te evalúan la parte técnica y la parte atlética. Entonces hay que pulir mucho la parte técnica porque es el 70% y la atlética es el 30%. Y haces tu presentación, son 4 rondas, pueden ser 3 o 4 por la cantidad de países, y entonces hay que tener muy buenas rutinas. Carol, ¿ya hay una presión adicional por el hecho de que sea en nuestro país, de estar hablando de Santiago? Porque uno dice como que vas a jugar con la cancha a tu favor, ¿cierto? Con el público que te va a estar alentando. ¿Hay alguna presión particular o ya a tu nivel da lo mismo si es fuera o acá? No, yo creo que para mí todo lo contrario, hacerlo en casa, porque va a haber mucha energía, mucho apoyo por el hecho de estar acá. Están todos los chilenos ahí, toda la gente pendiente y con mucha buena vibra. No es lo mismo cuando vas solo a competir afuera contra el público. Te juega a favor en esta pasada. Sí, yo creo que sí. Imagínate, tú haces una kata, hay gritos dentro de la kata, 3 o 4, y cuando tú haces el ¿qué hay? Y toda la gente aplaude y tú escuchas y sientes esa energía desde adentro. Entonces creo que es un punto a favor. Creo que aquí hay que ver los puntos a favor. Sin duda. En Chile, o sea, en casa, qué mejor. Oye, genial, vamos a estar atentos ahí ya a los preparativos y ya cuando sea Santiago 2023. Marcelo, ¿alguna recomendación, más allá de que hemos estado conversando de que es importante la individualidad de las personas, alguna recomendación de algún deporte o alguna forma para que la gente retome la actividad física? A lo mejor algo de poco impacto, lo que tú decías, y 10 minutos al día. A ver, cuando hablaba del 10 minutos al día, efectivamente, entre no hacer nada y hacer un poco, mejor hacer un poco. Yo me quedé con los 10 minutos al día. Yo decía, Marcelo me autorizó a hacer 10 minutos al día. Ahí quiero corregir, pero claro, algo es algo. Yo con eso me quedo feliz. A lo que tenemos que llegar, imagínate, es a tratar de desarrollar 60 minutos diarios de actividad. Ah, ya te pusiste complicado. Porque si queremos efectivamente efectos positivos a mediano, incluso a corto, pero mediano y largo plazo, el 10 minutos es como para poder comenzar a movernos. Para echar a andar la máquina. Echar a andar la máquina. Pero rápidamente tenemos que empezar a pasar a aumentar el tiempo y aumentar la intensidad. Recomendaciones, pueden haber distintas formas de ver la actividad física, pero principalmente hay algunas. Uno, generarse el hábito. ¿Qué sugiero yo? Así como los niños, los papás tienen sus horarios de reunión, sus horarios de clase, coloquen su horario de la semana en qué momento va a hacer actividad física. Y respete su horario. Ya, eso me falta. Disciplina. Por lo tanto, disciplina, lo que nos va a entregar es la disciplina y la generación de este hábito. Por lo tanto, termino mis matemáticas, vienen 30 minutos de actividad. Tengo que hacerla, independiente de lo que pase, independiente de cómo me sienta, hágalo. Si no tengo ánimo igual tengo que hacerlo. Lo hago como una pega. Exactamente. Ahora, para evitar verlo como esta pega, como algo obligatorio, denso, como pueda ver mis actividades del día a día,
Fíjese mucho en la motivación. ¿Qué me gusta hacer? Y eso es fundamental principalmente en los niños. Si yo le pongo atención a los niños y niñas y los escucho y les pregunto qué te gusta hacer, uso eso a favor. Ojo que los niños, el entrenamiento de los niños es lúdico. Jueguen con ellos. Disminuyen los tiempos de pantalla y aumenten los tiempos de actividad, que se mueva. Bajen a la calle, salgan a caminar, troten, láncense pelotas, balones, inventen circuitos. Por lo tanto, ya le sumamos al hábito, le sumamos la motivación. Estoy haciendo lo que me gusta. Lo tercero, empezar a ver cuál es mi intensidad. ¿Cuál es mi intensidad? Si no me canso al final, tengo que decir, a ver, esta actividad que no me está cansando, tengo que aumentarla. ¿Cómo lo aumenta el niño? Juega más, juega más intenso. Mientras más intenso, las recomendaciones de la OMS hablan de intensidades de media a vigorosa, es decir, terminar con la lengua un poquito afuera, con las palpitaciones aquí en la garganta, sentir que me cansé. Y después de eso ya todo viene dándose de manera un poco más fluida, cuando estos 3 primeros puntos los logro poner en práctica. Y ahí el rol de la familia es fundamental. Para ir motivando y apoyando. Exactamente. Van a tratar de no hacerlo, los papás lo van a motivar y al final se genera un efecto familiar donde tantos papás, tíos, abuelos y niños confluyen en la actividad física que la empiezan a ver como algo que efectivamente, como decías tú, que mejora mi calidad de vida en los 3 ámbitos. Perfecto. Y se normaliza por los demás. Y por lo tanto se empieza a normalizar una red la realidad con de la actividad familia. física. Quiero saber cómo Carol se motivó con el deporte también, porque tú nos decías, tú no fuiste buena para el deporte desde chiquitita. Algo pasó en el camino, pero antes de que me respondas eso, quiero contarles que María Paz Latorre, una tremenda periodista de nuestro equipo, salió a la calle a consultarle a la gente. Oye, ¿qué tanto deporte hacen? ¿Les gusta, no les gusta? Esta es la nota, el informe de María Paz. Así es, Michael. Hola a todos y a todas allá en el estudio. Como sabemos, los chilenos tenemos fama de sedentarios y en la pandemia esto aumentó, pero no solo en Chile, sino que también a nivel mundial. Vamos a conocer cómo fue la situación de algunos chilenos. Hola, mi nombre es Natalia Vázquez, tengo 22 años y en la pandemia no me dediqué a nada a hacer ejercicio. Una semana que quise intentarlo, pero me quedaba dormida. No, me motivaba, bueno, igual también me dio el COVID a mi familia y no fue fuerte. Gracias a Dios no pasó nada, no hubo mayores consecuencias. Venía a trabajar igual, tuve 14 días con licencia, venía y ese es el ejercicio que venía a trabajar todos los días. Hola, yo soy Joaquín Vázquez, tengo 21 años y en la pandemia igual me dedicaba a hacer ejercicio. Me levantaba a las 6 de la mañana a entrenar y todo. Y la vida fitness es lo mío. Di la verdad, Rosa. Ahí está, muchas gracias María Paz Latorre por ese informe. Bueno, como Chile, dividido. Algunos sí, algunos no, algunos mucho, algunos poquito. Carol, tu experiencia le puede servir mucho a la gente. Tú me decías antes que tú eres una persona que nació como con el ADN del deporte. ¿Cómo te fuiste motivando? ¿Cómo fue tu caso? ¿Familia, amigos? Sí, me gustaba hacer deporte desde que tengo uso de razón. Fui activa, era una chica muy activa y pasé por todos los deportes y era la de los 7 en educación física. No me volaba a las clases de educación física. ¿Cómo llegaste a motivarte con el tema de artes marciales? Claro, que no es lo que agarraste del principio. No, fue algo, perdón. Toma agüita nomás, pues. Fue por la familia. Tome agüita tranquila mientras yo le recuerdo a la gente que puede comentar en Twitter Hugo O'Higgins para que nos siga ahí en las redes sociales, también en Instagram Hugo O'Higgins. Ya estamos todos acá con la alergia esta potente. ¿Ahora sí? Sí, lo mío no es COVID, por si acaso, porque me hice responsablemente, responsablemente mi antígeno. ¿La familia te motivó? Sí, el hermano de mi mamá, que él practicaba Kung Fu. Y entonces yo era muy pequeñita y lo pude ver. Perdón. Tranqui, tome agüita. Importante, Marcelo, quiero retomar con lo que hablábamos antes, la motivación de la familia. En el caso de Carol, hoy día tenemos una campeona justamente porque existió una red de apoyo, red de familia que le dijo, ¿sabes qué? Este es un camino donde te vamos a apoyar, donde vio a su tío. Eso es importante para las nuevas generaciones, sin duda. De hecho, es tan importante como el hecho de que la familia que no practica actividad física es muy probable que sus hijos no lo practiquen. Claro. Y hablo de actividad física como término más general, puede ser actividad física, ejercicio, deporte, en el fondo estamos unificando un criterio, técnicamente son diferentes, ¿ya? Pero para que la gente en la casa nos pueda entender, si los papás y la familia no practican, es muy probable que los niños no practiquen. Claro. Y al revés, hay unos datos que son importantes con respecto a la salud.
Un niño que tenga obesidad, y que hay muchos, estamos hablando de 1 de cada 3 prácticamente, tiene un 40% más de probabilidades de ser obeso en su adultez. Y un adolescente con obesidad, un 70% más de probabilidades. 70. Entonces, estamos diciendo, a ver, ¿cómo ataco esto que la salud al final me va a terminar afectando una serie de factores? Entonces, la familia juega un rol clave. La percepción de la familia con respecto al estado nutricional, al estado de sus hijos, forma un rol clave, llevando a los que terminan llevándolo en un estado, en el inicio de los deportes, que puedan practicarlo a los distintos lugares. Por lo tanto, es fundamental, como decíamos, que las políticas públicas aborden distintos elementos para que se pueda generar este círculo y deje de ser vicioso y pase a ser un círculo virtuoso. Marcelo, con esas palabras me quiero quedar. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, por transmitirnos toda esta información y ya sabe la gente de a poquito empezar a retomar la actividad física. Carol de la Paz, agradecerte también por estar aquí con nosotros, que se le pase ahí su carretera con los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura están horribles. Vamos a estar atentos a todo lo que pase ahí en Santiago 2023. Sí. Ahí vamos a estar. Así que mucha fuerza. Y ustedes ya lo saben, nos pueden seguir a través de Twitter, les repito, Hugo Higgins, para que comenten también este capítulo. Pueden entrar al Facebook, nos encuentran como Universidad Bernardo Higgins y también el Instagram, Hugo Higgins. Ahí para poder tener una conversación también por las redes sociales. Nosotros nos vamos a una pausa, un consejo de la Universidad Bernardo Higgins y ya regresamos. Atención, se viene la salud mental. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación, centrándose en la formación integral de sus estudiantes con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Ven y evoluciona junto a la UBO, adscrita a gratuidad y acreditada por 4 años, admisión 2023. UBO, evolución universitaria. Ya estamos de regreso entonces con UBO Transformación Global. Y justamente de transformación, de mejorías, es de lo que queremos hablar. Al principio de este programa te contaba que íbamos a hacer un especial de salud. Y hoy día nos vamos a enfocar justamente ahora en la salud mental. Esta salud que está tan dañada y que da la sensación de que aún los chilenos, sobre todo los hombres, voy a ver si es mito o verdad, nos da un poquito más de resquemor ir a las consultas o reconocer que nos tenemos que terapiar de vez en cuando. Tengo a mi derecha una tremenda invitada, además de inteligente, simpatiquísima. Está acá con nosotros la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, Viviana Tartakowski. ¿Lo dije bien? Excelente, muy Viviana, bien. bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por poner en el tapete este tema que es tan importante y tan dejado de lado lamentablemente. Gracias a ti por hacerte un espacio en tu agenda y poder conversar todo esto. Y a mi izquierda también tengo un tremendo hombre, él es psicólogo clínico, Felipe González, bienvenido, que vino con barra además Así hoy es, día. Viene con mi hijo, bien contento de poder participar acá, de abrir espacios para poder conversar sobre temas tan relevantes como la salud mental en nuestro país. Oye, relevante estos temas que hoy día se están hablando bastante más que antes. Mucho se habla de la pandemia que estamos viviendo post la pandemia del COVID, la pandemia de la salud mental. Quiero iniciar de inmediato contigo, Viviana. ¿Es algo nuevo esto de los problemas mentales de los chilenos o es algo que se venía arrastrando hace bastante tiempo, que los problemas económicos, que los problemas sociales, familiares, qué sé yo, y en realidad lo teníamos más bien oculto debajo de la alfombra? ¿Lo teníamos relativamente oculto debajo de la alfombra o más bien, yo te diría, estaba visibilizado en paper, en estudios, ¿cierto? Estaba indicado, por ejemplo, que éramos el peor país con la salud mental infantil el año 2019, previo al estallido social. ¿Te fijas? Nadie vio eso. Nadie lo comentó, no hay ni un recuerdo de aquello. Y de alguna forma no es una práctica también frecuente el pedir ayuda psicológica. Hoy en día, claro, como porque podríamos decir, se destapó la olla, porque finalmente somos seres biopsicosociales. Entonces te fijas que la pandemia no solo afectó porque fuimos de los países con más periodos de confinamiento del mundo y todas las implicancias que eso tuvo, ¿cierto? A nivel psicológico, a nivel de las relaciones de pareja, la convivencia con tus hijos e hijas en la casa, etcétera. También contribuye, ¿cierto?, el elemento del despido, la
la pérdida del trabajo, que afectó principalmente a las mujeres en Chile, ¿te fijas? Sí. Y por otro lado, el triple rol que tuvimos que hacer en ese tiempo, que yo creo que ahora a largo plazo se están viendo los efectos en términos psicológicos, cuando teníamos que estar a cargo de los niños y niñas que están en las pantallas 100%, ¿cierto?, en su colegio online, los que podían, porque tenemos dos Chiles, el Chile público y el Chile privado, y por otra parte teníamos que estar haciendo teletrabajo, los que podíamos, y teníamos trabajo gracias a la vida, y cocinando, lavando ropa, etc. Entonces la verdad es que esa mega crisis que está estudiada como sindemia, que tiene que ver como una crisis en múltiples sistemas, te fijas, en lo económico, en lo político, en lo social, hoy día genera estas repercusiones en la salud mental a nivel global. Y en Chile por todo este caldo de cultivo de cosas que han sucedido, es más intenso aún. Felipe, yo lo decía en la presentación, me da la sensación, o por lo menos por lo que uno conversa con la gente, que al hombre le cuesta más acceder, pedir ayuda, no sé si es un tema social, cultural, de que tenemos que poder con todo. ¿Esa es la realidad, tú que estás en psicología clínica? En mi consulta hoy día es 80-20. 80 a nivel de mujeres que se preocupan, se ocupan finalmente, y el 20% es hombres que les cuesta, pero pues tienen que estar muy atorados para poder asistir y pedir, y decir, ¿sabes qué? No me la puedo con todo, me ayuda, y ojalá rápido. Claro. Entonces sí, claro, se ve profundamente y rápido. Te dicen, a ver, pero es que mi agenda, espérate, el viernes, solo los viernes. Cuesta mucho hoy día que el hombre se acepte que este rol como de sostenerse no lo puede hacer. ¿Y eso a qué lo adjudicas tú? ¿Tiene que ver con esta estructura en la que nos desenvolvemos, que el hombre tiene que ser el fuerte, el todopoderoso, como el superhéroe? ¿O tiene que ver con una lógica de que todavía no sabemos darle a la salud mental la importancia que tiene? Yo siento que cada día es menos esto del hombre todopoderoso, desde el punto de vista de esto del rol de la coparentalidad. Siento que hoy día es mucho más, el hombre se pregunta más, pero así todo es menos la cantidad de hombres que preguntan. Ahora, yo siento que falta darle la importancia real a la salud mental respecto del hombre. El hombre hoy día, estoy pensando en alguien que está cansado, está agobiado, se toma un par de piscolas, se duerme y se acaba el problema. Entonces siento que darle la importancia real es lo que hace falta. Mira, tú hablas de la piscola y la tasa de alcoholismo también, Viviana, en pandemia, también ascendió, claro. Creció un montón. De hecho, acá tengo un dato que tiene que ver con el suicidio y con el triste récord que tiene nuestro país, que figura como el cuarto país con mayor tasa de suicidio, justamente después de Guyana, con un 26,2% por 100.000 habitantes, Surinam 23,3% y Uruguay con 14,2%. Nosotros estamos en el cuarto lugar. Esto habla de, justamente a nivel de América, por supuesto, esto habla ¿de qué te hablan estas cifras? De un proceso que no se le ha tomado la importancia, de que la salud mental sigue siendo como, ya, pero si estáis triste, alégrate, que es como la típica cuando la gente está triste, como, ya alégrate, tenéis todo para ser feliz. ¿Qué nos cuesta para poder mejorar estas cifras? Es bien escalofriante, porque la verdad es que yo creo que por una parte hay una negación de los problemas de salud mental que tenemos profunda. Por otra parte, el otro día leí un estudio comparativo del PIB, cuánto se destinaba en Chile a la salud mental versus otros países, y es 2%, ¿cierto?, del presupuesto, te fijas, nacional, que no es nada en relación a lo que destinan otros países. Tenemos una brecha. Hecho, cuando partió la pandemia, de donde se empezaron a sacar recursos, era de este programa Habilidades para la Vida, que era un programa psicológico muy bonito a nivel municipal, y empezaron a desarmar algunos para sacar ingresos para la pandemia. Y te fijas que es muy, muy triste, porque finalmente lo que da rabia, si uno lo analiza desde el punto de vista macrosocial, es que un problema de salud pública global, que es la pandemia, que fue una enfermedad que nos afectó a todas y a todos en distintos niveles, ¿cierto? A algunos se les murieron familiares, a otras personas estuvieron enfermas gravemente, otras todavía tienen secuelas hasta el día de hoy, y fue un problema que afectó, insisto, socialmente hablando, y no hay una solución social para los efectos psicológicos que ha tenido. Y la gente ha tenido que recurrir por las de ellos, ¿cierto? Yendo al sistema público, si tengo FONASA, yendo al sistema privado, donde me cobran 80.000 pesos la consulta, que hablábamos hace un ratito. Entonces, de alguna manera es una locura, ¿te fijas? Entonces, de todas maneras no se le toma el peso, lo del género está muy estudiado, es absolutamente machismo, ¿cierto? Piensa todavía que cuando el niño no se conectaba en la pantalla, ¿qué se decía? ¿Dónde está la mamá? No se dice dónde está el papá. Claro. O si se conectaba así, como me retaban, uy, la manda que se peine, mi hija. ¿Dónde está la Bibi? No, ¿dónde está el papá? ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, seguimos siendo muy machistas, y eso intensifica
y eso ha intensificado incluso que las mujeres adoptemos conductas no, podríamos decir, saludables de los hombres, como la ingesta de alcohol y drogas, que se incrementó en las mujeres. Te fijas que antes era propio de los hombres. Que era más, claro, era más ligado al mundo masculino. Sí, y además que paradójicamente, en los temas de salud mental, para sanarse, tienes que estar dispuesto a que te duela. Pero hay que, qué buen punto. O sea, tenemos que llegar a ese límite. Tenemos que llegar al punto a que te duela para yo decir necesito sanarme y buscar esa solución, o el ideal sería, en una utopía tal vez, ¿cierto? No quiero que me duela, quiero sanarme. Es que es complejo que no te duela. O sea, necesariamente tiene que ser. O sea, no es que nosotros los terapeutas busquemos que a los pacientes les duela. No, es que te pero lo digo sí porque yo soy de la hay idea procesos que esto... de terapia que tú le dices al paciente, mira, acepta esto. Es que no quiero. Acepta esto, es que Perfecto, ¿no? acepta. En cambio, ¿qué hace el médico? Receta algo, se acabó, en 3 semanas está listo. En cambio, a veces la terapia implica proceso, implica mirarse, implica cambio. Y no sé si la gente quiere eso, meterse en un proceso. Y en eso el hombre, que está acostumbrado a esta sociedad a hacerlo todo rápido, no quiere. Y el hecho de que implique estos procesos que implican tiempo, Claro. también juega en contra de que Chile se empiece a tratar más mentalmente. Yo soy de la idea que esto tendría que ser básicamente como uno va al chequeo anual al doctor y que me mido la glicemia, qué sé yo, todo. Tendría que haber un chequeo anual también a nivel mental. No sé si soy muy inocente en pensar que podríamos llegar a ese punto en algún momento. Pero también lo largo de las terapias juega en contra. Yo siento que son varios elementos. Decía Viviana también esto de bueno, y 80 lucas, multiplica eso por una vez a la semana, No, es carísimo. multiplica por 4, 5, Es 6 para una meses. Yo quedé para adentro con ese valor. Entonces, por otro lado, las políticas públicas tampoco aportan. La ciudad en general, Santiago, está diseñado, tú decís, pero ¿cómo se diseñó así esto? Donde la gente se mete al metro, efecto sardina, y tú le decís, pero váyase con calma y llegue bien a su trabajo. Claro, los trayectos son muy Los largos. trayectos. Y lo único que uno atina es póngase una playlist que le produzca placer mientras va en el metro. Entonces hay como diversos factores. Claro, pues te pones la playlist y te da miedo que te roben por el otro lado. Exactamente. Sí. Entonces te fijas, claro, la salud mental hay que mirarla desde desde una macrovisión, así Claro, como de claro. alguna forma, si tú quieres mejorar de verdad la salud mental en Chile, tienes que hacer políticas públicas no solo que tengan que ver con más psicólogos, sino que tengan que ver con espacios verdes, con hacer más Contacto con la deporte, naturaleza. exactamente, con la naturaleza, con el sacarlos en las pantallas de los niños y las niñas. Te fijas, hay una serie de cosas que se conjugan para que esto se intensifique. Viviana, hoy día uno prende las noticias y uno ve, oye, Chile está violento, índice de violencia, se bajó porque no lo dejó pasar primero en el auto, se bajó con un palo, le pegó al chofer de al lado. Pero poco he visto, y corrígeme si estoy equivocado, el analizar que también la violencia en la que estamos inmersos hoy día, no toda, pero probablemente mucha de esa violencia tiene que ver con la pésima salud mental que tenemos hoy día, con no saber cómo drenar nuestros problemas, nuestras propias frustraciones, y terminamos en actos violentos que cada día van en escalada mayor. O sea, es que en el fondo lo que hablábamos antes, ¿cierto? La pandemia no es que gatilló cuadros nuevos, sino que más bien lo que hizo fue como reverberar cuadros que estaban como subclínicos o pasaban más piola, entre comillas, Claro. y que ahora emergen. Entonces, la persona se acuerda de que hace 2 años fue abusada sexualmente y hoy día aparece ese tema, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma, aparece más violencia. Y te fijas que también que se muestre tanta violencia en los medios de comunicación intensifica más violencia. Entonces, finalmente, no vende, no prende tampoco una noticia prosocial. Entonces, tampoco los medios de comunicación aportan mucho en términos de mostrar también conductas prosociales, aunque evidentemente se tiene que mostrar la violencia, pero solo el foco a la violencia intensifica más violencia. Así como lo contrario, ¿cierto? Hay otras investigaciones que dan cuenta, por ejemplo, que cuando tú vas en tu auto y le das el pase a otro auto que pase, que no pasó nunca, el que te ve de atrás te imita. Claro, ¿te fijas? y Entonces, empieza ese efecto que tenía que ser lo correcto, uno y uno. Así es. entonces, así como se imita lo malo, como Daddy Yankee, ¿te acuerdas? Todo agolpado. Oh, no me digas, yo estuve en ese concierto, fue terrible. Lo mismo ocurre Sí, con claro. lo positivo, Sí, como claro. cuando hablamos
hablamos de resiliencia, que a mí me encanta hablar de aquello y investigo de aquello, es como el virus que se contagia positivo. Entonces también tenemos que tener ojo y alerta. Si soy papá o mamá, ya, ¿qué estoy modelando a mis hijos? Si estoy pegado todo el rato a mi celular y no estoy hablándole a los ojos, por supuesto que me va a imitar, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma, también así como podemos generar conductas violentas, podemos generar conductas prosociales, conductas amorosas, vínculos positivos con las personas. Ahora, eso implica detenerse. Exactamente. Eso implica mirarse, eso implica decirle, o sea, no veas noticias. Una conducta simple de autocuidado, no veas noticias. Ahora, lo que tú dices de las pantallas, claro, casi que estamos... Esto es una extensión de tu mano. Es una extensión de tu mano, entonces, un ejercicio simple y gratis. Deténgase, respire, mire, ¿qué está haciendo? ¿Qué hábitos tiene usted hoy día con su familia que promueven conductas de abrácese? ¿Cuándo fue la última vez que se abrazó en su casa? Cosas simples. Yo a mis pacientes, yo en lo personal no veo ni una noticia, ni una. Pero te fijas que es porque aparece todo lo violento, si aparecieran Bueno, también noticias Pero prosociales. tampoco uno puede estar como vivir desconectado, creo yo, o a lo mejor como desconectado constante para no estar... siento que tendría que haber como un equilibrio, ¿no? Sí, pero ¿en qué te conecta saber que hubo 14 portonazos? Pucha, a mí personalmente trato de no circular por ahí, por ejemplo. ¿Y qué te hace pensar que te va a pasar? Te conecta con la imagen de que eso me puede pasar a mí, te pasa eso, un cambio fisiológico en tu cuerpo, hablas sobre eso en tu trabajo, hablas sobre eso con tus hijos, y eso que tú no quieres que pase ya está pasando en tu casa porque tú se lo imaginas a tus hijos. ¿Cómo podemos generar, ya que estamos entrando al área de la familia, cómo podemos generar hábitos de salud mental en los más pequeños de la casa? Yo voy a hablarte desde mis hijos. Yo tengo 3 hijos de 15, 14 y 11. Y corríjame porque está ahí mirándome. Caminar, preguntarles cómo durmieron, tener rutinas saludables. Nosotros con mi exmujer hacíamos un mantra antes de acostarse, un rito antes de acostarse, acordarse de lo más bonito del día, resignificar el día desde lo positivo, reelaborar lo negativo, qué emociones tuvieron ese día y esas emociones ponerlas en palabras. Hábitos que cualquiera podría hacer. Me parece interesante, me parece bonito lo que dices, pero me pongo de inmediato, a lo mejor yo soy muy negativo, me pongo de inmediato en el rol de la mamá o el papá que trabaja, no sé, en Providencia y vive en Maipú, que estuvo 2 horas en el Transantiago, que salió a las 7 de la tarde del trabajo, que a lo mejor llega a las 9 de la noche en su casa, raja cansado. También me imagino que en ese lugar cuesta mucho poder resignificar las experiencias. Vamos a ir conversando de esto, pero también quiero que conversemos con la calle, porque nuestra periodista María Paz Latorre fue a buscar una pregunta de la gente para ustedes. Pongan atención. Así es, Michael. El tema salud mental en Chile siempre es preocupante. Y aprovechando nuestro panel experto, vamos a aclarar algunas dudas y consultas de nuestros ciudadanos. Hola, mi nombre es Raúl Semprún. La pregunta es, ¿hay algún lugar donde uno pueda recibir ayuda efectiva y gratuita en relación con el temas vinculados a la salud mental? Ya, ahí estaba la pregunta entonces. Muchas gracias, María Paz Latorre, con esa pregunta de la gente. ¿Hay lugares, Viviane, te lo quiero preguntar a ti, lugares donde efectivamente la gente pueda acceder no por un costo de 80.000 pesos, 50.000 pesos la sesión? Sí, hay lugares. Hay lugares, el problema, como hemos conversado recién, es como que hay 2 salud, la salud privada y la salud pública. En la salud pública hay poco lugar. Yo te diría honestamente, no hay, te van a dar hora para 3 meses más o hora una vez al mes y eso no aguanta un proceso psicoterapéutico. Hay lugares en la salud privada también, hay colegas con ética, que me gusta, que bueno, tenemos uno al frente, que cobra precios también en función de los ingresos de la familia, y eso es muy importante y ojalá todos fuesen de esa forma. ¿Ya? Y también las universidades tenemos centros de apoyo psicológico gratuito a la comunidad. ¿Ya? Nuestra universidad de hecho cuenta con un psicólogo, un director, también algunos colegas incluso asumimos algunos casos de mayor complejidad porque es un lugar de práctica para los estudiantes de 5º año. Y un psiquiatra que tuvimos que intencionarlo desde el 2019 producto del estallido social, ¿te fijas? Mira. Entonces de alguna forma es un servicio a la comunidad gratuito, está bastante lleno, pero es factible de acceder y es sin costo para las personas. Y eso yo ingreso a través de hugo.cl. Claro, ahí pueden buscar en el fondo en la página web de la universidad y contactarse directamente con el director de la clínica psicológica, el doctor Pablo Zuleta, y él va agendando horas en función del motivo de consulta que señala la persona que presenta, y ahí en el fondo lo puede atender un estudiante del magíster de psicología clínica
o un estudiante de pregrado de 5º año que está haciendo su práctica. Qué buen dato, Tesoro. Que igualmente supervisado, para que Claro, la gente está entienda que no supervisado está por solo la en el pers- quinto, por algunos de sino que nosotros, de igualmente los colegas supervisado. clínicos O sea, de la universidad. se hace un buen servicio. Exacto. Importante ahí Sí, el claro. detalle que nos hace Felipe de los psicólogos éticos. Ya Exacto. le preguntamos los precios y todo y son bien convenientes. Puede llamar Lo que pasa a es- Felipe. Es que hay vocación, o sea, a uno lo mueve sanar. Está bien, uno paga sus cuentas, tiene sus cosas, pero en los valores que tú nombraste antes... O sea, lo puede pagar el súper 0,001% de la población. Claro, que probablemente no tenga tanto problema, para no quiero ser tan prejuicioso, pero Yo creo que al final todos, más o menos son distintos problemas. Felipe, ¿qué pasa con el adulto mayor y la salud mental? Porque hablamos generalmente de niños, ¿cierto? De esta generación, adulto joven, adulto, que estamos de a poquito yendo a terapiarnos, pero ¿qué pasa con los adultos Mira, mayores? yo he atendido al adulto mayor más longevo que he atendido, tiene todavía, porque ya lo maté, ya que ni me escuche, 84 años. Y está como tuna. Y está como tuna, sí. Yo siento que en la pandemia, a propósito de la cuarentena, se ve profundamente golpeado. Exacto. Uno, porque la sociedad decidió qué podía y qué no podía hacer. Dos, porque le quitamos su red de apoyo. O sea, el abuelo, el abuelito, la abuelita, los domingos espera a los nietos, espera salir, espera que el hijo venga y todo eso. Ahora, ¿qué pasa hoy día? Yo siento que hoy día es necesario que los retomemos y nos hagamos cargo también de ellos. O sea, el que tiene hijos, bueno, pero es que el tiempo para mis hijos, dejar un rato a tu viejo también. Sí, esta sensación de abandono hay que volver a retomarla para poder hacernos cargo y acompañarlo finalmente. Si la red social es la que mantiene la tercera edad. Exacto. Esta telaraña que lo sostiene es la familia. Familia en todas sus formas. Yo en eso soy súper diverso. No hay una única familia, pero hay que hacerse cargo también. Eso es súper interesante lo que dice Felipe, porque en el fondo, como eso también es algo que se intensificó y que ya existía previo a la pandemia. Somos súper distintos de las culturas orientales, donde se rinde culto y se venera a los mayores. Te fijas aquí, la gente es más longeva, llega en mejores condiciones de salud mental y física, como tú bien decías. Y lamentablemente queda solo y sola. Y ahí ves otro problema en las políticas públicas. Cuando hubo esos periodos de confinamiento excesivos, este temor, casi que iba a caer el COVID del cielo y te iba a contagiar, claro. Se imposibilitó hacer absolutamente visitas a tus padres, madres, adultos mayores en general. Y les cuento un dato incluso entre chistoso y penoso, que también los que vivimos en parejas separadas, no había permisos durante los primeros 4 meses de la pandemia para el régimen comunicacional de los niños y las niñas. O sea, entonces mi hija fue un paquete de papas fritas durante esos 4 meses, te fijas, porque la única posibilidad de que lo viera el papá era ir a comprar, permiso de compra. Y había permiso para sacar las mascotas y no había permiso para... Que después se hizo el permiso. Después se hizo, pero de todo meses, sí. En cuarentena estuve un mes encerrado en mi departamento sin ver a mis hijos. Imagínate. Un mes. Y esa fue una gran discusión, sí. No, del terror. Ahora tengo 2 gatos. No es broma. Yo todavía no llegué a captar los animales todavía. Políticas públicas, con lo que estábamos hablando, con los abuelos, con este tema, ¿cierto?, de las visitas de los papás, que me acuerdo fue discutido constantemente porque, claro, pasaban a ser los niños este permiso de supermercado. ¿Qué falta en la política pública? Todo. No hay ¿Por dónde partimos entonces? Es que es re difícil porque tienes como que atacar muchas aristas, pero yo creo que la única posibilidad es que pensar que la salud mental no es esto. La salud mental eres tú en un contexto. No se pueden tener viviendas de 2 metros por más cuadrado. O sea, tienen que haber políticas públicas integrales en distintos niveles. ¿Te fijas? No es como la salud mental de un cerebro aislado. Somos mente, somos cuerpo. Exactamente. Somos medio ambiente. Entonces yo creo que de alguna forma todas esas cosas tendrían que redundar en una mejor salud mental. Insisto, los problemas de salud mental no se solucionan con más psicólogos y psicólogas, se solucionan con políticas públicas que tengan que ver con el autocuidado y el cocuidado. ¿Te fijas? Claro. El autocuidado tiene que ver con acciones que hagas para tu bienestar psicológico y el cocuidado con lo que decía Felipe, el cuidar a otros, el generar vínculos afectivos, el tener amigos reales, no los 1000 que tenemos en Instagram. Que ahí se produce un doble beneficio, el que cuida y el que recibe el cuidado. Exactamente. Claro. No, y además entender que, lo pensaba cuando tú hablabas de que el 80%
80% de tus pacientes, ¿cierto?, son mujeres. Sí, claro. Que me imagino mujeres que además, y le debe pasar a la señora que nos está viendo en la casa, que a lo mejor va a temas psicológicos, que va por ella, pero también va por la familia. También va por el fondo como una especie de bienestar. O sea, es un dominó. Claro, afecta a uno. Regla, por decirlo en términos prácticos, y el llega sistema con todos. Completo se desencadena. Ahí también hay una responsabilidad familiar, una responsabilidad social. Me acuerdo también, Viviana, Felipe, que mucho se habló de la salud mental cuando estábamos en periodo de elecciones. De hecho, bueno, es públicamente, Gabriel Boric, el presidente, lo ha dicho, que él padece un TOC, ¿cierto? Ha sido súper generoso al momento de conversar sobre este tema. Y él decía que iba a poner harto hincapié en el tema mental. ¿Se ha cumplido la expectativa? ¿Hay fe, esperanza en que va a mejorar el tema con un presidente que ha reconocido tener problemas de este tipo? Yo El que quiera responder, si no quieren no responde. No, yo creo que hay que hacerse cargo. Yo creo que uno debiese tener esperanza, pero la verdad es que, claro, han ocurrido tantos fenómenos que uno no pensaba, como lo que pasó con las votaciones, ¿cierto? Entonces, de alguna manera yo creo pero que... seguimos relegando como a Sí, la cola de la fila la salud mental. Sí, eso Sí, está claro. ocurriendo, Ahora- o sea, no hay una política pública real, pero como No te hay. digo, debiese no ser una política única, debiesen todas las políticas Integrada. converger, claro, y uno ve que no conversan entre los ministerios y eso está desde hace años que está así. Ahora, hemos hablado de la tercera edad, de los niños. ¿Y qué pasa con el personal de salud? No, tremendo. O sea, yo tengo varios enfermeros en la consulta y fíjate que los atiendo a las 7:30 de la mañana. Porque entran a turno a las 9 y me dicen, la única hora que puedo es 7:30. Entonces, también, ¿de qué manera nos vamos a hacer cargo como país de aquellos que han trabajado para que nosotros hoy día estemos sanos? Nosotros ya no me acuerdo, me parece que fue el capítulo pasado, estuvimos justamente con una directiva de la escuela de enfermería, no me acuerdo bien el cargo, que ella hablaba de la tasa de intentos de suicidio de las enfermeras, que era muy superior a la tasa de intentos de suicidio de las mujeres, por la presión, por la forma en la que están trabajando, más después exacerbado con toda la muerte que si bien trabajan en el fondo con la muerte, todo lo que pasó con el COVID. Es un tema que poco se habla porque en el fondo solo se le exige al personal de salud. Claro. Es como constantemente ya, sigue sanándome. Para eso estudiaron. Claro, y para eso les pagamos harto, que es como la otra del chileno. Po. Claro. Es como ya, tú te las tenés que bancar porque para eso ganan harta plata O supuestamente. sea, en vacaciones nos da Cancún y terapéate. Sí, A claro. nivel gubernamental entonces, ¿qué nos falta? Ya Viviana decía, todo. Tenemos que comenzar. Mira, yo mientras escuchaba a Viviana, trataba de... Concuerdo contigo, hay varias... es algo multisistémico, pero yo empezaría, no sé, voy a decir quizás una tontera, pero con mayores espacios de esparcimiento. O sea, hoy día veo los edificios, estos guetos verticales, donde hay 1000, y el espacio para que jueguen los niños será 5x5. Sí. ¿Cómo lo haces ahí? ¿Cómo hace ese niño que es expansivo, que tiene que correr, gritar, quemar energía, lo metes a un espacio así? Esta sociedad del exitismo y ojalá inmediato, somos por lo menos, yo siento una generación que nos enseñaron que mientras más te costaba en la universidad, mientras más te esforzabas y mientras más sufrías, más exitoso ibas a ser, porque supuestamente estabas aprendiendo más. El que no pasaba un trasnoche despierto en la universidad era porque no estaba estudiando lo suficiente. ¿Eso es lo que nos está pasando hoy día a la cuenta, Felipe? ¿Como esta obligación a ser buenos y exitosos en todo? Mira... No quiere responder porque está el hijo, entonces a lo mejor le exige harto también. Y se ríe. No, estoy pensando en lo siguiente. Es que, como tú dices, todo esto que tú dijiste es precisamente como yo no vivo. Yo tengo la suerte de vivir la vida como yo deseo vivirla. Claro, pero en Pero general... en general, me está viendo a mis pacientes universitarios, es precisamente esa es la mayor queja. Es que necesito ser la top, necesito ser el top, tengo pocos espacios, y cómo me conecto conmigo, y no estoy siendo la perfecta. Claro que es complejo, po. O sea, y es una sociedad súper exitosa. Sí. ¿Sabes qué es perfecto? ¿Te cuento algo perfecto? Dale. Cari Roth. Es un coffee exquisito, así que cualquier cosa que ustedes necesiten pueden contactar. Ahí están los números de contacto, acá abajito, a Cari Roth, coffee y cóctel. La contactan, además de amorosa, buena persona, lo van a pasar bien y van a comer rico. Eso sí que es perfecto. Viviana, ¿nos pasa un poco la cuenta?
te veía como pensando esta obligación en la que vivimos por mucho tiempo. Yo creo que recién ahora, me acuerdo hace un par de años, antes de la pandemia, los alumnos de la Universidad de Chile, de hecho, se fueron a paro porque tenían como 5 pruebas, tenían 2 pruebas diarias en una semana. Y mucha gente decía, oye, qué flojo los estudiantes. Mucha gente de otras generaciones, pero también hay que normalizar que, no sé, un estudiante de la UBO necesita estudiar, pero también necesita disfrutar. Un estudiante de X universidad necesita disfrutar, tener espacio para el ambiente universitario. Sí, porque me quedé pensando que en el fondo, si bien hay distinciones generacionales, o sea, no es menor cuando se han hecho estas distinciones entre los X, los Z. Sí, yo creo que es cierto, que uno observa, cierto, que hay distinciones según los distintos rangos etarios, porque tiene que ver con los procesos de socialización y de cultura. Lo que sí se ha mantenido durante este tiempo es el individualismo, el exitismo, la falta de trabajo colaborativo, los codazos, que te fijas que uno lo ve a nivel micro en tu curso, por ejemplo, si eres estudiante de la universidad, y también lo ves a nivel macro, te fijas, y ahí las políticas públicas uno entiende por qué en Chile no conversan, porque un ministerio quiere lucirse frente a otro, claro, ¿me entiendes? Una competencia, en vez de trabajar colaborativamente en una política pública y un gobierno con otro. Entonces, te fijas que no hay un trabajo, no hay la idea de que el trabajo colaborativo es mejor, es bien tratante, si lo hacemos respetuosamente, vamos a tener mejores frutos. No hay esa idea. Y tampoco, y también lo que comentábamos recién, como esta cosa de lo rápido, de que todo tiene que ser instantáneo, inmediato, aquí y ahora. Si no me responden en el WhatsApp, me muero. Te fijas, también hay una cosa de poca tolerancia a la frustración. Viviana, me quiero quedar con ese mensaje del trabajo colaborativo y quiero agradecerles por haber estado justamente con nosotros. Lamentablemente se nos pasó el tiempo, pero muchas gracias, Viviana Tartakovsky, y muchas gracias, Felipe González, también. Gracias a ustedes. Agradecido, qué rico poder hablar de esto en un medio de comunicación. Y con ustedes también nos despedimos para encontrarnos justamente el próximo domingo a las 20 horas en otro capítulo de Hubo Transformación Global por las pantallas de Vive. Chao, chao.